Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Por favor, audio, video, ¿es visible? ¿Se escucha y se ve la diapositiva, jóvenes? Aló, aló, aló. Aló, ¿se Sí se escucha y se ve la escucha. diapositiva? Ok, vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día el tema está relacionado a una parte de lo que es aprendizaje. La otra parte la vamos a ver la próxima semana. Lo que nos toca esta semana está directamente vinculado a lo que es aprendizaje conductual, ¿ya? Por eso la temática o el temario que tienes está directamente vinculado a lo que es este aprendizaje uno hoy día, enfoque conductual, y aprendizaje 2 enfoque cognitivo, que se ve la próxima semana. En contenido así a grandes rasgos en razón de este tema de aprendizaje, es que hoy día nos toca un poquito explicar, porque no se explica todo, solo lo necesario, sobre lo que es el enfoque conductual a nivel del condicionamiento clásico y a nivel del condicionamiento operante instrumental. Ya, o sea que hoy día tocamos a Pablo Skinner, Watson. Y en el caso de la próxima semana nos toca lo que es el enfoque cognitivo y observacional, en donde trabajamos a lo que es aprendizaje significativo de Ausubel, aprendizaje por descubrimiento de Brunner, aprendizaje observacional de Bandura, y también trabajamos aprendizaje por procesos cognitivos, que está directamente, o la línea del procesamiento de la información, que está dado más en la explicación de Atkinson y Schiffer, el aprendizaje modélico, ¿te acuerdas? De la memoria, ¿ya? Entonces, en razón de eso es que hoy día comenzamos con este tema. Y para esto, simplemente para que contestes una palabra, porque ustedes para hablar no son muchos, no hablan mucho, son más prácticos en el contexto de lo que quieren informar. ¿Y para cuánto sabes y cuánto tienes de referencia en razón de estas experiencias previas, mira, en razón de aprendizaje? Esta lámina te da una pregunta que solamente contestas: ¿aprendido o heredado? Acá mira la imagen, específicamente la central, y te dice: ¿la conducta de la niña es heredada o aprendida? ¿Qué piensas tú? ¿Heredada o aprendida? A ver, algo más rápido, más simple, algo que no te causa mucha situación a nivel de una producción verbal más densa. ¿La conducta de la niña es heredada o aprendida? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? A ver, ¿ves la imagen? ¿Qué crees que ocurre con la niña? Puede ser una niña o un adolescente, ¿verdad? ¿Qué crees tú? A ver, vamos a ver en el chat qué manifestación hay. Tal vez ya haya respuesta. Ya, aquí, ya, a ver, ¿qué cosa consideras tú que es lo apropiado identificar en esta lámina, en esta diapositiva? La conducta de la niña es heredada, aprendida. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu criterio? ¿Es heredada? ¿Es aprendida? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas? A ver, ¿heredada o aprendida? ¿Qué podemos decir al respecto, hijos de Dios? Un poco de abanico. El clima no está tan bueno, ya hace calor.
Ujú. Ve, vamos a ver quiénes han contestado. Tal vez hay alguien que se animó a contestar. Y allá, digo ya, miren, acá nos dice, Ariana nos dice aprendida. Aleska nos dice aprendida. Y Patricia también nos dice que es una conducta aprendida, ¿no? La verdad es que sus tres compañeras, ¿no? Realmente están hablando de algo que por propia situación de experiencia lo hemos visto. ¿Por qué te digo que lo hemos visto? Porque tú para realmente llegar a una situación de tu hiperestación y llegar a tener los pasos precisos en razón de tu columna recta, los pasos simétricos, ha tenido que haber una experiencia, ha tenido que haber un aprendizaje, ¿no es verdad? En lo que es la caminata, porque si no, tal vez estaríamos caminando un poco como en sí hacen los animales, los monos, ¿no? Pero no, nosotros hemos adquirido a nivel de la sociedad, hemos adquirido a nivel de nuestra cultura una característica de nuestra viperestación. Hasta mira, hay aprendizajes en ti en razón de cómo tu mamá, ¿no? Mueve las manos o cómo ella tiene la característica de cuando se ríe, porque lo has visto, lo has adquirido. Lo has visto una vez, dos veces, tres, la experiencia, ¿verdad? ¿No? Y aquí, en este contexto de la lámina, solamente estamos hablando de una forma de aprendizaje y una forma de lo que está, en este caso, que estamos hablando de la gimnasta, ha hecho o ha adquirido habilidades, destrezas, talento. O sea, que quiero darte a entender que no es solo tener la competencia de hacer, sino es que hay que tener, si lo que quiere demostrarse que somos buenos, hay que tener habilidad, destreza, actitud, inteligencia sobre eso. ¿Te das cuenta? Pero eso esta persona, en razón de la referencia, no lo adquirió de la noche a la mañana, no. Ha sido una rutina, ha sido una situación histórica, ha sido algo que tal vez viene desde niña, desde pequeña. Por eso ustedes han visto que la mayoría de las personas asiáticas son bien sinestésicas. Y son bien sinestésicas porque ellos, a diferencia de nosotros, los peruanos, ellos tienen por lo menos 3 horas diarias de ejercicios rutinarios diarios. ¿Entienden eso? En cambio nosotros, cuando hemos estado en el colegio, solamente era a la semana 2 horas de educación física. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ah? Entonces, la praxis, la experiencia, la práctica, una cultura en el movimiento, en la plasticidad a nivel musculoesquelético, ha dado lugar que algunas culturas sean más sinestésicas, ¿no? Y o algunas personas sean más sinestésicas. Por eso aquí, en esta característica, muy bien contestado por los compañeros, las compañeras que ahí han participado, ¿no? Está Ariana, está Aleska, está Patricia, ¿no? Ellas a la hora que contestan que ha sido aprendida, esta acción ha sido aprendida es porque acá lo que vemos es talento, ya no solamente vemos competencia, sino que hay destreza, habilidad, hay una inteligencia más rica, más exquisita, en razón de un movimiento que está relacionado a la gimnasia. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Ha sido aprendida, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Pero quiere decir que así como hay aprendizajes aprendidos, que son la mayoría que tienes,
Hay algunos detalles que vienen con nosotros en razón de la herencia. El miedo, la alegría, la ira, la cólera son acciones, pero tú no aprendiste a tenerlo, mira, naciste con ello. O sea, las emociones básicas tienen la característica de ser innatas. Ese tipo de aprendizaje no fue dado por la experiencia. Que sí, dentro de la experiencia se esboza, se da, se refuerza, sí, sí, es cierto. Pero la mayoría de todos nosotros, en razón de las emociones básicas, viene en el correlato de lo innato, de lo heredado, que viene de la filogenia hacia la ontogenia. Por eso ese tipo de acciones, de conductas adquiridas no son, son heredadas. Y también la persona que nos habla a nosotros sobre situaciones en razón de cierta acción o cierta predisposición heredada es Cattell, cuando nos habla de inteligencia fluida, cosa que no todos en general están de acuerdo con él, no es así. O sea, es una teoría que aquel que realmente la siente y realmente cree, considera que es verdad, la puede seguir, pero no necesariamente es. Pero en el caso de las emociones básicas, ¿no? Que no tiene que ver con el espacio, con la situación de la adecuación visomotora del ser humano tridimensional, ¿no? Eso sí está demostrado que es innato. Y eso fue una situación que hablaron muchos teóricos y uno de ellos fue Darwin. ¿Entiendes eso? Las emociones básicas especialmente vienen de la filogenia a la ontogenia. Por eso es que hay animales con aprendizaje emocional innato y el hombre tiene aprendizaje emocional innato también. ¿Ok? Niños que recién naces tienen el gesto de alegría, de cólera, ¿no? De tristeza, y realmente no han tenido experiencia sobre eso y recién han nacido, ¿no? Entonces son situaciones que demuestran cómo la herencia realmente es impregnado. Animales que demuestran en razón del cuidado de su cría o en razón del maltrato que le hacen, su ira o su alegría. ¿Te das cuenta? O sea que son innatas, son heredadas, son aprendizajes que han venido con los genes. ¿Ok? Entonces, mira, esas situaciones son pocas, pero están ahí. ¿Ya? Entonces, lo que más tiene el ser humano en el contexto son los aprendizajes adquiridos en razón de la interacción que tiene con su medio social, con su medio ambiente. O sea, los aprendizajes en su mayoría los has adquirido. El aprendizaje del movimiento lo has adquirido. El aprendizaje a nivel cognitivo lo has adquirido. Mira que ese aprendizaje a nivel cognitivo es lo que gracias a él y toda la interacción que tiene a nivel social, emocional, el sujeto, trae consigo lo que es la madurez neuronal desde nacimiento, madurez neuronal, lo que realmente en cierta forma atribuye ciertas situaciones de cómo y de qué manera se complejiza en el transcurrir histórico del ser humano a nivel de su experiencia, a nivel de la praxis, su plasticidad cerebral. ¿Se dan cuenta? O sea, mira, esa es parte del aprender. ¿Ya? La temática de hoy día, nada más para el tema de hoy, está directamente vinculado a dar las descripciones generales sobre aprendizaje, hablar sobre aprendizaje por condicionamiento clásico o asociación de estímulos y también referir sobre el aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante. Algunos dicen y operante, otros dicen y o operante. ¿Ok? Las descripciones son diversas. Comenzamos con el concepto. Si te hablan de aprendizaje, te hablan de adquisición.
una adquisición. O sea, este aprendizaje que realmente ha tenido que ver y tiene que ver mucho con la experiencia, con la praxis, con la práctica, ¿ya? Ahora, en ese aprendizaje no hay cosas fofas ni vacías, no, en ese aprendizaje y gracias a que se logra, gracias a los estímulos, ¿ya? Cuando el sujeto interactúa y a través de la experiencia se relaciona con los estímulos, la característica va a ser que va a crear o va a formar en su memoria, va a formar en su memoria huella mental, imagen mental, representación mental, y en lo simple lo que son signos o símbolos o codificaciones, en lo simple. Entonces, quiere decir que nosotros, a nivel de nuestra experiencia histórica, de nuestra trayectoria histórica, hemos tenido la característica en una línea del tiempo de ir aprendiendo de lo simple a lo complejo todo lo que nos ofrece la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Y en esa naturaleza, ¿qué cosa es lo que hay? Estímulo. O sea, te mueves, interaccionas, sujeto-entorno, interacciona con sujetos, con objetos, con animales, con vegetales y situaciones. Por eso te dije ya anteriormente, cuando te hablan de estímulos que están en el medio ambiente, te están hablando de todo esto lo que está acá siendo lo que más vives tú, cosas complementadas o integradas que están denominadas como situaciones. ¿Ok? Eso es lo que vivimos. Pero eso en el transcurrir histórico es lo que da lugar a aprendizajes que pueden quedar en nosotros relativamente permanentes o permanentes. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes que quedan en ti permanentes, aquellos que se involucran con tu emoción? Por eso es que tú nunca vas a olvidar lo que aprendiste en cómo se llama tu mamá. No lo puedes olvidar, porque está envuelto y sellado con emoción. ¿Te das cuenta? Pero aquello que realmente no está envuelto, sellado con emoción, por eso es que se envuelve con la memoria emocional, tiene mucho que ver acá, si es que dura. Pero si no dura, es una memoria semántica que tal vez solamente mientras la estés usando es dura, pero si no la usas, relativamente está ahí hasta que comienza a evanecerse hasta desaparecer. ¿Qué cosa es el aprendizaje entonces en general? Cambio relativamente permanente en el comportamiento, producto de la experiencia, la práctica o la interacción, sujeto-entorno, siendo en esa interacción sujeto-entorno lo que va a haber es más estímulos. Por eso son estímulos del medio ambiente. ¿Ok? Ese es el concepto que debes de tener tú en razón de lo que es aprendizaje. Puedes aprender de una forma pasiva como puedes aprender de una forma activa. O sea, la experiencia que tú tengas en el contexto puede ser activa o pasiva. ¿Te das cuenta? Activa cuando tú realmente los estímulos del ambiente los utilizas y da lugar a que adquieras, ¿no? Reporte o conocimientos o conceptos por propia experiencia. Y puede ser pasiva en razón de cómo los otros, pueden estar teniendo acciones que sutilmente un menor puede estar captando. Por eso hay niños que a veces hablan lisura, pero hablan lisura no porque mamá y papá hablan lisura en la casa, hablan la lisura que escuchó en la calle, ¿no? Y la escuchó en la calle de una forma pasiva, pero lo logra.
Y si le refuerzan, le aplauden, se ríen en razón de la mala conducta que está haciendo, entonces eso aumenta la conducta de repetición de la mala palabra. Pero si actúan como debe ser, tal vez con un castigo negativo, en el sentido de evitar que lo vuelva a hacer, quitándole lo que más quiere. O lo hacen con un castigo positivo en el sentido de maltrato físico verbal, entonces tal vez disminuyen esa conducta desagradable. El aprender puede ser en una situación activa como puede ser en una situación pasiva. Y depende mucho en algunos de los casos, como lo que vas a ver en el conductismo, que puede estar directamente vinculado a la intensidad del estímulo como se haya presentado. ¿Ok? Entonces, mira, es así. En forma general, entonces, el aprendizaje es un cambio o adquisición de conductas de una permanencia relativa. ¿Ok? Relativa. Y está directamente vinculado a la experiencia o práctica. No hay aprendizaje si no hay interacción del sujeto con el entorno. ¿Ya? ¿Qué has aprendido tú a nivel de toda la situación de tu secuencia histórica? ¿Has aprendido a bailar? ¿Has aprendido situaciones técnicas operativas? ¿Has aprendido a comportarte con los demás, a actuar también en razón de tu propia persona? ¿Has aprendido a tener situaciones biológicas, naturales en razón de tu entorno? ¿Has aprendido a tener oído musical, a tocar sinestésicamente instrumentos uno que otro? O a tener hasta una lectura de otro idioma que no necesariamente es un idioma de comunicación entre las personas, sino de una comunicación musical. ¿Has aprendido a moverte deportivamente en una o en otra disciplina deportiva? ¿No? ¿O que te gusta o que no? ¿No? Entonces, ha habido diferentes acciones que han dado lugar a que el sujeto realmente pueda moverse y pueda agilizar diferentes formas de aprendizajes, ¿ya? No son aprendizajes, pongamos, la caída de tus dientes no es aprendizaje. Tus cambios primarios y secundarios no son aprendizajes. El crecimiento de tu cuerpo en razón de la lectura genética no es aprendizaje. Eso es efecto de la maduración de los patrones o de la fisiología o procesos genéticos que está en el cuerpo bajo el cumplimiento de la lectura genética. ¿Ok? Tampoco son aprendizajes todo aquello que esté relacionado a los psicoactivos, a los estimulantes, a las drogas. Esa persona bajo un efecto medicamentoso de drogas tiene un comportamiento deseable de ser más comunicativo, más alegre, más avivadito en el sentido de la relación social. Pero ocurre que cuando se le pasa el efecto de la droga, del consumo que ha hecho, vuelve a hacer lo mismo. Por eso esa persona con el alcohol se pone muy alegre, baila, salta, todo, pareciera que le cambió, es otra persona. Pero cuando le pasa el efecto del alcohol, a veces hasta ni se acuerda lo que realmente ha hecho, porque eso no es aprendizaje, ¿ok? No es aprendizaje tampoco todo lo que sea efecto de una neurodegeneración. No es aprendizaje. Las personas a veces por lesiones cerebrales, por accidentes cerebrovasculares o trauma encefalocraniano, o directamente por una neurodegeneración producto de la involución biológica que tiene como característica tener un comportamiento que no tenía antes. Pero eso no es aprendizaje. Esos son causa-efecto en razón de los procesos que está pasando por lo que es la enfermedad o la neurodegeneración que está viviendo. ¿Ok? Entonces,
Nos queda claro que realmente el desarrollo, la maduración no es aprendizaje. El alcohol, la situación psicoactiva no es aprendizaje y que tampoco las enfermedades neurodegenerativas es aprendizaje. ¿Ok? Eso ya nos queda claro, ¿ya? La temática de hoy día en razón de los modelos teóricos del aprendizaje está en tres formas de observación: conductual, cognoscitivo y observacional. La conductual está directamente involucrado al condicionamiento, tanto clásico como el condicionamiento operante instrumental. En este conductual, el mecanismo principal es el condicionamiento, que estudia conductas observables y movibles y medibles. ¿Ok? En el caso del cognoscitivo están las corrientes como son, pues, el significativo, el de descubrimiento, el del procesamiento de la información. Y en el caso del observacional tenemos al vicario, al social, ¿no? El cual está directamente vinculado a Bandura. Entonces acá vamos a tener varios autores. En el conductual tenemos por condicionamiento clásico a Pavlov y a Watson. En el conductual, en razón del condicionamiento operante instrumental, tenemos en especial más a Skinner. Hay otros, pero Skinner nomás es el que se les está dando a ustedes esta vez, ¿no? En el caso del cognoscitivo, tenemos en el caso del significativo de recepción a August Bell, a lo que es por descubrimiento a Brunner y a lo que es por procesamiento de la información a Atkinson y Schifrin. Y en lo que es lo observacional tenemos a Bandura. ¿Ok? Acá no estamos hablando del aprendizaje súbito o aprendizaje por insight. ¿Por qué no se les considera a ellos directamente dentro de la teoría cognitiva? Porque los gestálticos se quedaron en la escuela y lo único que se hace hasta en la actualidad es considerar muchos de los detalles teóricos que ellos descubrieron, ¿no? Para poder explicar mejor y fomentar mejor el dato teórico en razón de los conceptos del enfoque cognitivo del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ese es en el caso de esta partecita de los modelos teóricos del aprendizaje. Comenzamos con lo que es la temática de hoy día, y la temática de hoy día está directamente vinculada a lo que es aprendizaje conductual, ¿ya? El aprendizaje conductual se basa en el condicionamiento y ese es lo primero que tenemos que considerar. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa es lo que ha habido? Hay una asociación de estímulos, hay una relación de estímulos, estímulos que se asocian y dan lugar a observar única y exclusivamente lo que es el estímulo y lo que es la consecuencia, la respuesta o el efecto, ¿no? Por eso es que el modelo que tiene el aprendizaje conductual es ER, y cuando eran escuelas estaban tan sesgados que realmente no se daban cuenta que en el centro de ellos estaba el organismo. Ellos solamente hablaban antes, cuando eran escuelas, hablaban solo de lo que era el estímulo y lo que se veía como respuesta. Pero no hablaban de cómo se procesa internamente. Eso no era el detalle de esta teoría, ¿no? Por eso es que este modelo ER abarca principalmente lo que es estímulo-respuesta. El aprendizaje es producto de una relación contingente entre el estímulo y las respuestas observables, ¿no? O sea, dado un estímulo en ese cuerpo, se observa una respuesta. Vuelvo a decirte, su error en tiempo de escuela es de no considerar al sistema nervioso. No se consideraba, ¿ok?
El condicionamiento es el principio de la adquisición de una nueva conducta. O sea, la conducta está directamente vinculada a una predisposición, a un condicionamiento. Ese condicionamiento es la predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre el estímulo y respuestas. O sea, no necesariamente tiene que haber una respuesta, puede haber una respuesta hasta en cadena, ¿ok? Pero está directamente vinculado a cómo se asocian los estímulos para generar una respuesta. Por eso es que en este condicionamiento, en el enfoque principalmente conductual, lo que nosotros vemos es cómo el sujeto, en razón de la experiencia que le ha pasado, la asocia con el acontecimiento que está presente. Y lo que tiene como resultado, como consecuencia, es que la persona a veces totalmente se desconoce y puede tener hasta reacciones psicofisiológicas. ¿Ok? Ese es en este caso, ¿ya? Lo que tiene también el condicionamiento en razón del aprendizaje conductual es que va a dar como consecuencias hábitos, actitudes, ¿no? Especialmente en razón de respuestas emocionales, porque estas situaciones de hábitos, costumbres, posturas, ¿no? Está directamente vinculado a cómo y de qué manera el sujeto interactuó y bajo cómo estos estímulos dentro del medio externo han tenido una intensidad tan alta que realmente enquistan en el sujeto, en su memoria emocional, como que fuera algo que no sale. Te comento acá que muchos de los detalles de enfermedades psiquiátricas son producto de estas fobias, de estos trastornos, de esta psicosis que el sujeto puede haber presentado, nada más porque abruptamente, bajo la fuerza, la intensidad del estímulo, la persona comienza a asociar cosas desagradables con lo que está en su ambiente, trayendo como consecuencia que realmente después no esté muy racional dentro de sus acciones dentro del entorno. Vuelvo a decirte, muchos de los casos que realmente están directamente vinculados dentro del entorno están relacionados a trastornos psiquiátricos. Y esos trastornos psiquiátricos tiene que haber habido algo que lo provocó por una alta tasa de intensidad. Pongamos, esta niña llora porque para ella el estímulo es un estímulo con alta tasa de intensidad y le da pavor, le da miedo, pero nadie lo lee. Nadie lo está leyendo eso. Esta niña hasta puede morir de un infarto. Porque realmente si le acercas a alguien que le da miedo, es de hecho que lo estás descontrolando más a la criatura. Por eso hay niños que le tienen miedo al payaso porque el payaso, en razón de su voz y la forma como se presenta, trae como consecuencia que el niño se espanta, pues, se espanta, se asusta. Es lo mismo que ocurre cuando la persona es atacada en la calle. Hay personas que le tienen un terror. Vamos, al inicio, muchas jovencitas salían con su celular así, hablando, ¿no? Sin, como creyendo que no le va a pasar nada. Le robaron la primera vez el celular y anda, ve, curadas, jóvenes, jovencitos, jovencitas. Más bien ya andan medios paranoides en la calle porque ya les ocurrió, pues. El estímulo ha sido traumático, desagradable y te da miedo, ¿no? Y eso obedece a que está directamente vinculado a una situación de emoción básica. Por eso el miedo ha dado como característica dentro de las sociedades adaptar al sujeto a situaciones de cuidado, de protección, generándole hasta hábitos y costumbres que realmente en la actualidad ha sido beneficioso en muchos contextos, porque si no la persona no se ordena, ¿te das cuenta? A la lectura, entonces, cambio en la conducta observable determinado por eventos y factores ambientales denominados estímulos. Eso es el aprendizaje conductual.
genera hábitos, actitudes y muchas respuestas emocionales, ¿no? Son aprendidas bajo este principio. ¿Ya? Lo importante es la conducta manifiesta, o sea, la respondiente y observable. Estímulo, respuesta, o sea, dado un estímulo va a haber una respuesta, una conducta respondiente, ¿ya? Cuando se dice que genera hábitos, actitudes, ¿no? Es porque realmente nosotros hemos aprendido cosas buenas y cosas malas en razón de cómo nos han moldeado. Han entrado reforzadores, han entrado castigos. El reforzador puede haber sido de consentimiento y ha dado como característica que no hayamos controlado la conducta, ¿no? Por eso muchas técnicas de modificación de conducta están aplicadas bajo los modelos terapéuticos conductuales, en donde entran a tallar principalmente reforzadores, castigos, ¿no? Y dan como consecuencia que el sujeto aprende, pues aprende a moldearse, a educarse, a direccionarse dentro del entorno como socialmente se desea. Pero cuando esas cosas no han ocurrido, la consecuencia es de que la persona tiende especialmente a hacer un desorden dentro de su misma sociedad, para bien o para mal, mira. Y más es para mal, ¿ok? Porque lo que a veces se ubica para bien da lugar a un desarrollo, a un crecimiento personal. Pero lo que es para mal tiene como característica traer caos, traer problemas. Pongamos en la lámina que tú ves hacia tu lado derecho, vemos a un niño que está avergonzado. En hábitos y costumbres, esto fue condicionado por el entorno, por el medio ambiente. Las personas que están a tu alrededor son los que garantizan, refuerzan y dan lugar a que tu autoestima sea de determinada manera. Por eso acá se ve a una persona con miedo, avergonzada, su autoestima está por los suelos. ¿Por qué? Tal vez no es el escenario, pero otros escenarios fueron que se rieron de él, se burlaron y eso, y la persona generaliza por asociación de estímulos y cree que vaya donde vaya va a ocurrir lo mismo, que se van a reír de ella. Por eso es que las personas con baja autoestima no se direccionan muy bien en el entorno porque paran generalizando por asociación de estímulos. O sea, asocian inmediatamente lo que le ocurrió antes y inmediatamente sale toda una respuesta, ¿no? Igual a como ocurrió antes. Por eso hay un efecto psicofisiológico, palpitación, aceleración respiratoria, piloerección, ¿no? Dilatación pupilar, porque la vergüenza está ahí, ¿ok? Entonces, es porque ha sido reforzado, sugestionado y reforzado. ¿Te das cuenta? Aprendizaje por el entorno social. ¿Ya? Este aprendizaje conductual, entonces estamos determinando que su modelo es ER, estímulo da lugar a una respuesta, ¿verdad? Por eso es que Skinner le dijo que el modelo era respondiente, porque asociado inmediatamente a una situación ya dada anteriormente, inmediatamente el sujeto responde. Y responde de una manera en donde puede ser a nivel involuntario, como es lo psicofisiológico, o responde en razón de la consecuencia o en razón de lo que quiere conseguir o el efecto que quiere lograr, ¿no? Por eso es que en el condicionamiento clásico nosotros tenemos reacciones psicofisiológicas, conductas respondientes directas, reflejas, no controlables por el hombre, no son voluntarias, salen reflejas. En cambio, en el condicionamiento operante instrumental, el sujeto lo que maneja es voluntad, intención, propósito. Quiere lograr algo, quiere conseguir algo, quiere tener una consecuencia. ¿Ya? El principio que explica el aprendizaje en el modelo conductual es el condicionamiento. ¿Qué cosa es esto? Es una predisposición, o sea,
nosotros nos predisponemos a tener una acción en razón de un aprendizaje que hemos tenido anteriormente, que sirve de base como acondicionamiento. Predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre estímulo y respuesta. Asociación sistemática entre estímulo y respuesta. Los dos tipos de condicionamiento que tenemos, uno es el clásico o respondiente, que tenemos aquí de representante a Iván Pablo y tenemos también a Watson. Y el otro es operante o instrumental, que tenemos como representante a Skinner. ¿Ok? Son dos tipos de condicionamiento: operante, instrumental y clásico. O clásico a operante instrumental. ¿Ok? Ahora, tenemos que tomar en cuenta situaciones claves en razón de esto. Cuando te hablan a ti de R respuesta, cuando te dicen R respuesta, o sea, te hablan de esto, te están hablando de acción, de actividad, de reacción, de conducta, de comportamiento. A eso se refiere, o sea, es el producto de la relación entre R, en el caso del efecto, ¿no? De la respondiente, ¿no? Efecto en condicionamiento operante instrumental, respondiente en condicionamiento clásico, ¿ok? Este enfoque tiene el modelo ER, o sea, el enfoque conductual, su modelo es ER. Y este ER, específicamente esta ER que ves acá, puede dar lugar a respuestas fisiológicas, biológicas o psicofisiológicas, que solo y únicamente es en el condicionamiento clásico. ¿Ok? Condicionamiento clásico. Y también puede dar lugar a acciones voluntarias que son y está directamente vinculado al condicionamiento instrumental operante. ¿Ok? Entonces, aquí los dos tipos de condicionamiento tienen como característica tener sus propios representantes. A nivel de la fisiología, que fue el que ganó el Premio Nobel de Fisiología por ese experimento, fue Pavlov. Pero a la vez, a nivel del uso de las emociones básicas y si se puede decir así, la explicación a nivel de las fobias, de la psicosis y todo eso de las situaciones de las emociones básicas, está Watson. En el caso del condicionamiento instrumental u operante tenemos a Skinner. Ahora, el modelo específico de lo que es el condicionamiento clásico o respondiente, es la asociación de estímulo, que está directamente vinculado por estímulo incondicionado, condiciona a estímulo condicionado. En otras palabras, si realmente hay asociación de estímulo, es porque este estímulo incondicionado está enquistado en nuestra memoria emocional, dando como consecuencia que cada vez que algo se parece a lo que realmente produjo este estímulo o que fue parecido al estímulo incondicionado, va a generar una respuesta condicionada igualito a lo que fue lo inicial. ¿Ok? Ahora, en el caso del condicionamiento instrumental operante, su triple relación de contingencia está directamente vinculado al modelo. Estímulo discriminativo, es eso lo que marca el propósito, meta, intención en el sujeto. Las respuestas operatorias, todas las acciones, no una, sino son una serie de acciones que se hacen para obtener la consecuencia, el efecto, el estímulo reforzador o estímulo consecuente. Nada más mira esta formulita de acá y te digo, ¿cuál es tu estímulo discriminador que hace que tú estés estudiando día a día? ¿Es que quieres ingresar a la universidad? Ese es tu estímulo
discriminador. ¿Cuáles son tus respuestas operatorias? Vas a clases, repasas, haces tus resúmenes, investigas, esas son tus respuestas operatorias. ¿Cuál es el efecto consecuente o estímulo consecuente o efecto que quieres lograr? Ingresar, pues. Eso es lo que quieres lograr. Por eso te mueves conductualmente bajo el modelo de condicionamiento operante instrumental para obtener una consecuencia. ¿Ok? Tú estás en busca de una consecuencia. Estás en busca de un estímulo reforzador o un estímulo consecuente. Aquí se aplica por eso la ley del refuerzo, que está directamente vinculado también o relacionado a los principios de la organización conductual. Reforzador positivo negativo, reforzador, el castigo positivo negativo, extinción. Eso lo vemos un poquito más adelante, ya con algunos ejemplos también. ¿Ya? Pavlov gana el premio Nobel de Fisiología, porque realmente lo que maneja es el modelo de asociación de estímulos. Un modelo de asociación de estímulos que tiene como detalle o característica ser involuntario, manejarse bajo un plano no preparado en el sujeto y tener como características adicionales también lo que son los detalles psicofisiológicos en razón de cuándo se le presenta el estímulo. Por eso aquí en la lámina 1, lo que tú ves es un plato de comida que al acercarse del perro con hambre, inmediatamente está el efecto psicofisiológico o reflejo de salivación. ¿Te das cuenta? O sea, esto es un efecto puro, natural. El estímulo incondicionado, comida, genera respuesta incondicionada, salivación. ¿Ya? Este detalle es puro, pero ocurre que el ser humano, o en el animal también, no es siempre ya utilizar los elementos base o los estímulos base con respuestas base. Esta situación ya está guardada en la mente del sujeto. Por eso es que en su investigación que hizo Pavlov, lo que él quiso fue comprobar que realmente estaba condicionada la conducta de salivación en razón de cómo el sujeto se condicionaba con la asociación de estímulos. Y utilizó campana, diapasón, pito, palmada, etcétera, diferentes estímulos. Por eso es que acá vemos en la lámina 2 que se ve el uso del diapasón. ¿Por qué acá al diapasón se le denomina estímulo neutro? Se le denomina estímulo neutro porque realmente no logra reacción fisiológica, respuesta, no logra nada. No hay salivación, no hay condicionamiento, no hay respuesta. O sea, el estímulo neutro es aquel que cuando se comienza a trabajar, a procesar al inicio, no logra ningún efecto ni condicionado ni incondicionado. ¿Ok? O sea, ni condicionado ni incondicionado. ¿Ya? Pero cuando comienza en la lámina 3, comienza a asociarse, mira, asociarse. ¿Qué cosa ocurría? Primero le mostraba el diapasón, no pasaba nada. Inmediatamente le mostraba la comida, salivaba. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurrió en ese apareamiento? Que un ensayo, dos ensayos, tres, siete, ya cuando al séptimo, al décimo ensayo, ya el animal con el diapasón nada más, mostrándole el diapasón, lámina 4, diapasón, el animal saliva. Pero como esto ha sido un efecto de asociación de estímulo, no es un estímulo incondicionado, es un estímulo condicionado por la asociación de estímulo, el apareamiento de estímulos. Y la respuesta, por ende, no es la incondicionada origen, no, es efecto consecuente, ¿no?
en razón de respuesta condicional. ¿Se dan cuenta eso? Entonces aquí realmente el detalle del condicionamiento y de la producción neurofisiológica en el primer momento es bajo un detalle puro. Pero una vez y gracias a la asociación de estímulos ya viene un detalle condicionado, porque no es el origen el que lo produce. ¿Ok? Ese origen, en la mayoría de los casos, queda guardado en la memoria emocional del sujeto para que otra vez que se presente y otra vez que se presente y se presente, lo único que va a marcar en observación conductual el ser humano son respuestas condicionadas, no incondicionadas. Lo incondicionado es lo que se enquista y se guarda en esa, el sujeto lo guarda en su memoria emocional. ¿Se puede condicionar a nivel emocional situaciones especiales? Sí. Tú puedes volver a una persona fóbica. Tú puedes traumatizar a una persona. Tú puedes enfermar a una persona. Solamente es los detalles de cómo la gente mala, como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, colectivamente las personas estaban condicionadas a través del miedo a, todo lo que pasó, ¿verdad? Lo que hayan leído y hayan visto la historia o le hayan conversado. Es lo mismo que ocurrió en el tiempo del terrorismo. Hubo miedo, mucho miedo. Y ese miedo condicionó y hizo que hasta se confundan gentes y den como consecuencia que se maten a inocentes que no tenían nada que ver por justo esas situaciones del condicionamiento. Vuelvo a decirte, se puede generar fobias, se puede generar traumas, se pueden generar cosas que realmente van a repercutir en la persona de una manera no correcta, le van a hacer daño. Acá en este caso del ejemplo, el niño en la primera toma ve a la rata, no pasa nada, no tiene miedo, no tiene miedo. Pero después escucha el ruido estruendoso de un martillo en un fierro y le da miedo, eso le da miedo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que el estímulo incondicionado de ese golpe le genera una respuesta incondicionada que es el miedo. Pero cuando él asocia, el niño asocia ese animalito que vendría a ser el neutro mientras no condicione con el estímulo incondicionado que le da miedo, el niño tiene como respuesta miedo, dando lugar a que tanto a ese ruido como a la rata, por asociación, le tenga miedo. Pero como es algo condicionado, esa ratita ya que era neutro no es incondicionada, es condicionado. Y en efecto, la respuesta lo respondiente es condicionado, ¿ok? Nunca va a ser un condicionado que genere un incondicionado, nunca, ¿ok? Pero sí, un incondicionado refuerza lo condicionado siempre, porque lo que ocurre es que en la mente del ser humano está guardado eso es lo que ocurrió en la primera vez, ¿ok? Entonces, mira, esas son características que realmente se tiene que tomar en cuenta en lo que corresponde al condicionamiento clásico. El otro condicionamiento es el de Skinner, el condicionamiento operante u instrumental, ¿ya? Ese condicionamiento habla de una cajita de Skinner, una cajita que está directamente vinculada a entrenamiento a nivel conductual. Por eso es que basta que nada más el animal esté con hambre. Ese es el estímulo discriminativo, hambre. Entonces ese animalito en la cajita va a moverse para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, va a apretar acá y hasta que logre y coincide que una vez, dos veces, aprieta, aprieta, aprieta y sale la comida, ¿no?
Entonces, la situación operatoria le trae como consecuencia el alimento, que es el estímulo consecuente o el estímulo reforzador. Se logra ahí la triple relación de contingencia. Esta cajita de Skinner es la que hasta ahora se trabaja también en las universidades en razón de dar lugar a ver y observar cómo y de qué manera el condicionamiento operante instrumental da lugar a un entrenamiento a nivel conductual en algunos animalitos menores. Especialmente más se trabaja paloma, rata, ¿no? Perro, ¿no? Pero en cajitas chicas es con ratitas, ¿no? Más las ratitas albinas, ¿no? El representante entonces de este condicionamiento operante instrumental es Burrus Frederick Skinner, ¿no? Cualquiera diría que parece un burro, pero no es Burrus, ¿no? No se habla de burro, no es burro. Y la conducta, de acuerdo a esta teoría, es la conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce el entorno. Pongamos, tu estímulo discriminativo de es resolver el ejercicio 16 de química. Tu respuesta operante, método 1 no me sale, método 2 no sale, método 3 sí sale. Porque la consecuencia es la que está enmarcando qué cosa es lo que tienes que usar, qué conducta tienes que tener. Si vas al examen y te viene un ejercicio parecido al ejercicio 16, no vas a utilizar el método 1. Lo extingues porque no te sirve. No vas a utilizar el método 2, lo extingues porque no te sirve, no te da respuesta. Lo que vas a utilizar es el método 3, que sí te dio consecuencias, sí te dio logro. ¿Te das cuenta? Entonces acá la voluntad, el propósito, la intención del sujeto media bastante, especialmente en lo que es la conducta humana. Entonces, mira, si el sujeto actúa a nivel de lo que quiere hacer, tiene intención, propósito en su acción, hay una voluntad. ¿Qué podemos hablar en general entonces del condicionamiento operante u instrumental? Acá vamos a poner instrumental. El aprendizaje es el resultado de una acción del organismo que se refuerza por estímulos externos. O sea, son los estímulos que están alrededor, que son los que van a dar lugar a ver si realmente es efectivo o no lograr o tener una buena consecuencia. Por eso es que parte de algo que se decide hacer, algo que está directamente direccionado en el sujeto en razón de lo que quiere conseguir, lograr o hacer. Tiene que ver mucho con las aplicaciones, las acciones, las actividades, las conductas que hace el sujeto para que pueda lograr una situación de consecuencia o de logro o de buen resultado, o sea, un buen efecto, pues. Porque si tú piensas hacer algo y operas, quieres efecto. No vas a estar trabajando para no conseguir nada. ¿Te das cuenta? O sea, operativamente a nivel conductual el sujeto se mueve para tener un hecho, un resultado, una situación realmente real de logro, ¿ya? Skinner las llama conductas operantes porque operan en el ambiente modificándolo, generando consecuencias. O sea, da lugar a que no estés usando lo mismo, por eso se dice modificándolo. Tratas de usar lo pertinente, lo necesario, si es posible, coge de allá, amarras de acá, hilvanas, integras, ¿no? Por eso se dice modificándolo. Sondai la llamaba instrumental, o sea, ese tipo de condicionamiento lo llamaba instrumental, porque para él la respuesta o conducta servía como medio recurso, o sea, esta respuesta, este efecto, ya, que ven aquí en la línea de acción operativa, ya, es un medio, es un recurso, es un instrumento a través del cual el sujeto obtiene estímulos. ¿Ok?
Lo podemos ver a nivel animal y lo podemos ver a nivel humano. O sea, el animal se condiciona. Lo podemos condicionar para tomar agua, para comer, lo condiciona. Se condiciona el animal para que sea lazarillo, mira, para que haga acrobacias a nivel del circo, se condiciona. Hay ese tipo de acciones que tiene el animalito. En el circo son condicionamientos operantes instrumentales. ¿Ah? Ese león, ese elefante es operante instrumental, porque realmente el aliciente final a la conducta operatoria es un alimento. Mírale, ahí mismo le están dando una comidita. En cambio, el hombre no, el hombre lo que maneja en su situación de antecedente o de discriminación es su intención, su propósito, lo que él quiere conseguir, lo que él quiere lograr. ¿Ah? Las respuestas operantes son diversas en razón de todo aquello que quieras conseguir, pues, o cómo quieras conseguirlo de la forma más rápida. Y el estímulo consecuente es el efecto, la consecuencia, la respuesta correcta en razón de todo lo que se ha estado haciendo desde lo que parte de una idea, ¿no? Por eso acá quiere divertirse ya, con la conducta operatoria, buscar la discoteca, la uno, la dos, el baile, la situación de la diversión, hasta que, ¿cuál es la consecuencia? Pues se entretiene, se divierte, conoce gente, ¿no? De esa forma. ¿Quieres ingresar a la universidad? Como te dije antes, ¿no? Tu estímulo discriminativo es ingresar a la universidad. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus respuestas operantes? Practicas, estudias, repasas, investigas, averiguas, ¿no? Tienes clases, tienes resúmenes, repaso, te auto aplicas examen, entras a exámenes. Esas son las respuestas operatorias. ¿Y qué cosa esperas obtener como estímulo consecuente? Ingresar, pues. Eso es lo que tú quieres, es ingresar. Entonces, conductualmente te mueves, pues, en razón de tu intención, de tu propósito, ¿ok? Lo otro que tiene también lo que es la situación la situación del condicionamiento operante instrumental en general, ¿no? Es que maneja la triple relación, perdón, es que manejan lo que son las leyes de la organización conductual, que también son denominados principios del condicionamiento operante, ¿ya? Más son utilizados en el condicionamiento operante porque podemos, a nivel de la voluntad, podemos moldear y podemos modificar conductas. Por eso es que en esta línea de acción vamos a tener lo que son los reforzamientos, vamos a tener lo que son los castigos y vamos a tener lo que es la extinción. En la extinción, realmente, para que ocurra la extinción, tiene que desaparecer por completo aquello que realmente dio origen a que se mantenga un tipo de conducta buena o mala. Mientras eso no desaparezca, no hay extinción. Por eso la extinción es la desaparición de la conducta reforzada. ¿Te das cuenta? Por eso si tú realmente, pongamos como quien dice entre el odio y el amor, ¿no? La persona odiaba a fulano o a mengano, lo odiaba, pero después con el trato, después con la situación de conocerse, ya no lo odia, ahora lo ama, ahora lo ama. ¿Qué cosa es lo que ocurrió? Se extinguió el odio y se implantó el amor. ¿Se dan cuenta? O sea, para que ocurra la extinción, tiene que desaparecer, como quien dice también, el miedo a algo, para que ya no te tengas miedo al perro, tiene que desaparecer ese miedo. Es como quien dice, en razón de extinción a nivel del condicionamiento clásico, tienes que desaparecer el estímulo incondicionado que lo ocasionó y está enquistado en tu memoria emocional, que en algunos casos es demasiado difícil.
Por eso hay gente que tiene miedo por vida hasta su muerte de cosas. ¿Entiendes? Miedo al terremoto, miedo al agua, miedo. Hay miedos, ¿no? Hay cóleras, porque están directamente vinculadas a las emociones básicas en muchos de los contextos, ¿ya? Lo que sí usamos más en razón del condicionamiento o los principios de condicionamiento operante instrumental son los reforzamientos y los castigos. Estos reforzamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos, y los castigos también pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Qué significan los reforzamientos? Los reforzamientos significan que como actúen los estímulos alrededor del sujeto, va a dar lugar a que aumente una forma de actuar de ese sujeto. Va a dar aumento a una conducta en cómo el sujeto actúa dentro de su entorno, que de no cambiar la actitud, se va a mantener y se va a seguir reforzando si las personas siguen con la misma acción. Entonces, la característica principal de un reforzamiento es que aumenta la frecuencia de la conducta. Pero ese reforzamiento, mira, puede ser bueno o puede ser malo. Por eso es que se dice que hay reforzamiento positivo y hay reforzamiento negativo. Pero no es bueno ni malo en razón del reforzamiento positivo o negativo. Mira, escucha bien esta parte para lo que quiero entender esto. El reforzamiento positivo, lo tocamos primero a él. El reforzamiento positivo puede generar una conducta buena y puede generar una conducta mala. ¿Qué? Tú dirás, ¿cómo es? ¿Qué cosa te explicando? Sí. Mira, vamos a ponerlo en ejemplo porque es la mejor forma que lo puedas identificar. Pedrito le trae un 0 de calificación a su mamá de matemáticas. Y cuando mamá ve esa nota, le dice a Pedrito, ¡ay, Pedrito, siempre tú, Pedrito! Otra vez te sacó 0. Ya, bueno, pasa un ratito, unos minutitos y Pedrito le dice a su mamá, mamá, voy a prender mi televisión ya para ver mi programa, mis dibujitos animados. Ya, Pedrito, prende. Ya, Pedrito, prende. Mira cómo está actuando la mamá. La forma como está actuando la mamá es la que está generando que aumente la frecuencia de la conducta mala. ¿Cuál es la conducta mala de Pedrito? Que es desorganizado, no estudia y trae cerito. ¿Entiendes eso? Pero es la acción de la mamá la que lo está reforzando. Por eso se dice, el reforzador positivo aumenta la conducta, pero acá está aumentando la conducta mala. Ahora, vamos a otro ejemplo de reforzador positivo, pero en conducta buena. María le trae a su mamá un 20 en matemáticas. Y la mamá la abraza, le da su besito, el abuelito también. Ay, mi nietecita, qué bien aplicadita, la lavan, la enaltecen y le dicen, te voy a hacer tu gelatinita que tanto te gusta, etcétera, etcétera. Y la niñita al ver todo eso dice, ay, no, no, yo mañana me traigo otro 20 porque mi mamá, mi abuelito se ponen contentos. La actitud del abuelo y de la mamá han aumentado la frecuencia de la conducta. ¿Entienden eso? Ha aumentado la frecuencia de la conducta, pero es una conducta buena en este caso. O sea, el reforzador positivo acá es bueno para aumentar porque la actitud es la que realmente ha sido buena. En el otro caso de Pedrito, el reforzamiento positivo ha aumentado la conducta, la frecuencia de la conducta, pero la actitud de la mamá ha sido mala. La actitud de la mamá es mala. ¿Entienden eso? Porque la señora, escucha bien acá, de la mamá de Pedrito debió de trabajar lo que es castigo negativo.
que significaba costo de respuesta, que significa específicamente que si él no está bien, tiene que quitarle lo que más quiere. ¿Y qué cosa quería Pedrito? Quería ver su programa favorito. Entonces, no tienes programa favorito porque hay que estudiar, ¿no es verdad? Eso es lo que debió de contestarle la mamá a Pedrito, pero no, la mamá le dijo, ya Pedro, ya anda nomás. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces no utilizó lo que debió de usar, más bien incrementó la conducta con una actitud desfavorable. Todavía no he hablado de reforzamiento negativo. ¿Te das cuenta? Así que ojalá lo entiendas eso, no porque te digan positivo o negativo significa bueno o malo, acá no significa eso. Acá tienes que saber interpretar la actitud buena o mala que genera una acción o un aumento de conducta positiva, mala o buena. ¿Ya? Ahora, reforzador negativo. El reforzador negativo tiene la característica de que tú tienes y donde estés, donde vayas o tengas que hacer algo en donde tengas que quitar lo que te molesta. Pongamos, ¿de qué manera quitas tú que no aprendas álgebra? Aprendiendo, pues. Tienes que quitar lo que te fastidia de la forma productiva, ¿no? O de una forma pertinente. Por eso, ¿de qué manera quitas no saber álgebra? Aprendiendo, ¿no? Entonces ahí estás utilizando reforzador negativo. ¿De qué manera quitas esa piedrita que te molesta y te hace doler el pie? Quitándola, pues, sacándola. ¿Te das cuenta? O sea, dentro del ambiente siempre hay cosas que nos agradan o desagradan y nos dejan movernos bien o no. Para que tú te muevas bien, para que aumentes una conducta buena, tú tienes que quitar lo que realmente te es aversivo. Tienes que quitarlo, ¿no? Así que es de esa forma. ¿De qué manera evitas tú realmente que no hablen mal de ti, ¿no? Si paras rodeado de personas que a veces son, pongamos, drogaditas, estoy poniendo eso un hipotético, quitándote, pues, quitándote de ahí, porque tú a ellas no es que las quitas, que tienes que quitarte, porque esa es la característica del reforzador negativo, o te quitas o quitas, o te quitas o quitas, ¿ok? Pero la idea es que a la hora que te quitas o quitas, tú tienes que mejorar la conducta. Hay que mejorar la frecuencia de la conducta. ¿Entiendes eso? Hay que mejorarla, no empeorarla. Si no te quitas, la empeoras. ¿Te das cuenta? Si no quitas, empeoras. Si no logras aprender álgebra ni haces nada por aprender álgebra que no dominas, lo empeoras. Aumentas conducta desagradable. Tú tienes que quitar para aumentar conducta agradable. ¿Ok? Ese es el reforzador negativo. Quitar aquello que molesta, aquello que fastidia, aquello que no hace posible que sea factible, hay que quitarlo. Y hay que utilizar acción, conducta, de tal manera que podamos movernos bien. Cuando se te dice tiene que quitarte, es porque hay lugares en donde más es quitarse, ¿ya? Mira, pongamos que vas a un campamento. Y en ese campamento, bueno, uno de tus amigos, todo el chibolo todavía, con mente de niño, agarra una varita y se va a molestar a las abejas, pues. Las abejas van a ir a atacar. Van a atacar el sitio justo que ustedes se pusieron debajo del panal de abeja. Ahí van a atacar. Mira. ¿Ah? ¿Qué cosa haces tú? ¿Vas a matar a todas las abejas? ¿O te tienes que ir? ¿Cómo quitas el fastidio de las abejas? Quedándote o yéndote. Por eso el reforzador negativo está relacionado a quitar, Eva,
quitar lo evasivo, se dice. Hay que quitar lo evasivo, lo fastidioso, lo cargoso, para que realmente la frecuencia de la conducta buena sea la que se mantenga. ¿Ok? Eso, mira, es en este caso. ¿Ya? Reforzador positivo puede ser bueno, puede ser mala la actitud. Igualito aumenta conducta. Reforzador negativo, si no haces nada, aumentas la conducta desagradable. Pero si quitas o te quitas, aumentas la conducta agradable. ¿Ok? Eso tomar en cuenta. ¿Ya? En el caso del castigo, el castigo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Castigo positivo. Ni un psicólogo recomienda en la crianza lo que es castigo positivo, porque el castigo positivo es la prueba de que realmente algunos o muchos de los trastornos mentales han sido ocasionados por maltrato físico y verbal. ¿Te acuerdas aquí lo que te estoy diciendo de esta laminita de acá? ¿Qué cosa es lo que tiene que haber pasado con este muchacho para que tenga la actitud de estar avergonzado o de sentirse mal? ¿Qué es lo que tiene que haber pasado con él? ¿Qué tiene que haber? ¿Le han aplicado castigo verbal o castigo físico, tal vez? ¿Ha habido eso? Por eso sus sentimientos de baja autoestima, su situación en razón de la relación con los otros, interacción con los otros, tiene problemas. ¿Mm? Porque le aplicaron, pues, ¿qué cosa le aplicaron? Le dieron castigo, castigo positivo le dieron, pues. Y ese castigo positivo puede haber sido a nivel verbal y puede ser a nivel físico o los dos juntos. Por eso ese castigo positivo puede ser colectivo o puede ser individual. Por eso una burla que hay en un colegio, en un salón de clases, es un castigo positivo, pero es a nivel verbal, gestual, ¿te das cuenta? Y esas cosas hacen daño, pues, ¿no? El gesto, la mímica, las palabras soeces, los insultos, esos son castigos y dan como consecuencia que la persona se deteriore enormemente en su baja autoestima. Y el castigo físico, bueno, pues lo que duele más no es el castigo físico, pero sí puede llegar a extremos que puedan llevar a la muerte también. Pero el asunto es de que lo que hace más daño a veces es lo verbal, porque queda ahí como martilleo. En cambio, lo físico ya te tiraron dos correazos, si fuese el caso que no fue tanto el golpe, y ya pasó. Pero cuando es el maltrato verbal, gestual, es psicológico, ese es horrible, porque eso puede durar en la persona toda su vida, puede durar en su mente. ¿Ok? Entonces ese castigo nadie lo recomienda, ningún psicólogo lo va a recomendar. En los servicios castrenses se utilizan bastante el castigo físico y verbal, bastante lo utilizan, ¿no? Porque realmente es su forma o su modo operandi, que no debería de ser porque son muy maltratadores. Y el castigo negativo se denomina costo de respuesta. Ese costo de respuesta es en donde el sujeto realmente le da donde más le duele, en lo que más quiere, en lo que más le apasiona, en lo que más le gusta. Por eso, Pedrito quería el televisor, era lo que le gustaba, pero ¿qué cosa ocurrió? La mamá, en vez de quitarle lo que él quería, le dio. Por eso es que le reforzó una conducta inadecuada. Y lo que debió de haber hecho es quitarle. Ese chico, la mamá le ha dicho, mira, mira, vamos a poner, mira Jaime, o mira María, Jaime, puede ser un niño o un adolescente, Jaime, o puede ser una niña, Adela. Mira, si tú no vienes temprano, te quito el celular.
No, pero mamá, la fiesta, esto ya, a las 11, 12 voy a venir, ya, 11, 12 vienes, ya. Pero ya sabes, si tú no vienes temprano, te quito el celular una semana. Esa niñita o ese jovencito al otro día viene, no viene a las 11, 12, viene sino con el pan, con la leche, con el periódico, al otro día 7 de la mañana. Y cuando la mamá le abre, la mamá no debe ni de gritar, no debe nada. Claro que ya le volvió el corazón a la boca, ¿no? Porque eso de que el hijo esté afuera y la mamá no sabe dónde está, porque ustedes a veces hasta apagan el celular, porque se le acaba la batería, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Esa mamá lo único que tiene que hacer cuando llega le escucha todo, pero estirar la mano. ¿Me das el celular? No, mamá, pero esto, que el otro, que no. No, me das el celular, quedamos. Que si tú no venías hasta las 11, 12, no, tú me dabas el celular una semana. Ese era tu castigo. No, mamá, te lavo los platos, te limpio la casa, te que lo. No, no, no. Si la mamá acepta, está aplicando reforzador positivo. ¿Entiendes? La mamá no puede aceptar, tiene que aplicar el castigo negativo porque tiene que haber costo de respuesta en razón de lo que no ha hecho lo que debería de hacer. Pues vas a tener tus hijos, vas a tener que saber controlar. Ese celular tiene que quedarse una semana con la mamá hasta que se logre o sea, se cumple el castigo. Porque si la madre se doblega, de nuevo se la va a hacer, de nuevo se la va a hacer y de nuevo se la va a hacer. Pero cuando la mamá sabe aplicar el castigo negativo, una vez nada más se lo hace su hijo, nunca más, porque saben y aprenden que su mamá tiene palabra y le enseñan a tener palabra a su hijo. No ha habido grito, no ha habido maltrato verbal ni psicológico, nada. Por eso el mejor castigo que se puede emplear a un niño, a un adolescente, es costo de respuesta. Castigo negativo es costo de respuesta. Ese castigo negativo es lo que se emplea en las empresas, pues. Cuando el trabajador llega tarde, ¿qué cosa hace? Le aplican costo de respuesta, pues le descuentan, descuentan. Le descuentan y cuando le descuentan llora porque le han quitado su platita. Pues lo que más quiere es su platita, ¿verdad? ¿Ah? Por eso ese castigo negativo se aplica a grandes o a chicos. Es la mejor forma de ordenar a la persona. No la has maltratado, no le has hecho daño, no le has fastidiado en nada, pero sí le enseñas a ser ordenada. Por eso para castigar no necesitas gritar, para castigar no necesitas ni siquiera molestarte ni que te duele la cabeza. Agarra a la persona donde más le duela, en el sentido de lo que más le apasione, lo que más quiera, y nada más. Y vas a ver cómo solucionas mucho. Ese es un punto enorme que tienen los conductistas. ¿Entiendes eso? Por eso es que las técnicas de modificación de conducta son buenísimas aquí. Esos niños que hacen berrinche, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que actuar con castigo negativo, pues. ¿No has visto casos que salen por internet que el niño comienza a hacer berrinche y la mamá se va de su lado, el papá se va de su lado? ¿Qué cosa le quitó? Le quitó lo que quería, su atención de la mamá quería, se lo quitó. Y a la hora que se lo quita, entonces el niño se siente confundido y cree que lo abandonaron, pues. Anda, ve cómo se endereza rapidito. Y si la mamá le dice, ¿por qué te has portado así? No, no se dice nada por si acaso. No se dice nada, nada de lo que ha hecho. Una vez, dos veces, curado, curado, nunca más, nunca más. Tiene un efecto tan grande que realmente él dice, no, no, después mi mamá me deja, me abandona, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en lo que es este tipo de castigo. Pues los principios de la organización conductual son leyes.
Leyes conductuales descubiertas por los conductistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como leyes son leyes naturales, prácticamente, mire, en razón de premio y castigo. ¿Ok? Ok, listo, ya, listo. Entonces, mira, ahí está. Ahora, hay cuadritos o imágenes que te dan lugar a refrescar muy bien lo que son estos principios de la organización conductual. Reforzamiento positivo, premio. Si tú premias, ¿ya? Sea la conducta buena o mala, lo que vas a aumentar es que se vuelva a repetir esa conducta buena o mala, si lo premias. ¿Ok? Por eso acuérdate, no puedes premiarlo, no puedes gratificar lo que esté mal, pero sí lo que está bien, porque a ti en reforzador positivo te conviene incrementar conducta buena, pero no te conviene incrementar conducta mala. Por eso es que te dije que si hay conducta mala, acciones malas, hay que aplicar castigo negativo, ¿ya? En el negativo, hay que quitar ese estímulo desagradable, ¿ya? Para que realmente se incremente una conducta agradable. Hay que quitarlo, ¿ok? En el caso de el castigo negativo, hay que quitar lo que más quiere el sujeto para que cambies la respuesta indeseable o la conducta indeseable. Es el costo de respuesta, ¿ya? Lo otro que tenemos es la extinción. Y en la extinción, sí, si no se da buen resultado, realmente la respuesta ya no hay. Es como que te dije en antes. Método uno no te funciona, la respuesta del método uno ya no la vas a usar. O que no te da buena consecuencia. Método 2 no te da resultado, no lo vas a usar porque no te da buena consecuencia, buen efecto, buen logro. Por eso esa respuesta operatoria para ti desaparece. Pero el método 3 no lo extingues si lo usas porque te es beneficioso. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica que tenemos en razón de esto. Ahora, ¿se puede extinguir una conducta? Sí, la puedes extinguir en razón de que ya no tenga efecto, pues, ¿no? Como es lo que te dicen lo simple en razón de, pongamos, de un saludo, ¿no? Primero se saludaba, después poco a poco ya no te saludaba ni te miraba, hasta que de repente ya ni se miran ni nada porque ya no hay efecto. Se extinguió ese tipo de acción que realmente repetitivamente seguro lo hacía. ¿Ok? Hay diferencias entre tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante instrumental. Acuérdate que Skinner fue el que dijo que el condicionamiento clásico es respondiente, y que el condicionamiento operante instrumental es el operante. O sea, cuando habla Skinner dice que en el caso del condicionamiento clásico la conducta es respondiente y en el caso del condicionamiento operante la conducta es operante. ¿Ya? Ahora, la característica fundamental en la explicación de esto es porque es respondiente, porque es automatizada, es inmediata, es refleja. Por eso es que las acciones inmediatas en observarse si es condicionamiento clásico es porque hay todo un mecanismo neurofisiológico, psicofisiológico. Hay reflejos, pues salivación, sudoración, dilatación pupilar, piloerección, aceleración cardíaca, respiratoria, ¿te das cuenta? Es fisiológico. En el caso del condicionamiento operante, conducta operante emitida, ¿por qué? Porque es en efecto, es en razón de qué cosa es lo que se quiere conseguir, qué se quiere lograr, qué consecuencia se quiere tener. Por eso es que
Cuando yo te digo el ejercicio, quieres resolverlo y aplicas el método 3 y sí te resulta. Es el efecto, es lo que realmente sale como resultado, como consecuencia, lo que se emite como resultado, que realmente satisface la situación operatoria. ¿Ok? Lo otro que tienes que tomar en cuenta es de que realmente el condicionamiento clásico actúa en sujeto pasivo. O sea, no es algo que el sujeto esperaba que ocurra. ¿Te das cuenta? Está ahí de una manera inmediata por asociación y puede traer como consecuencia un montón de estragos y hasta situaciones contraproducentes. En cambio, en el condicionamiento operante instrumental, el sujeto es activo, hay voluntad, intención, propósito de querer lograr algo. ¿Ya? En el caso del condicionamiento clásico, los estímulos afectan al sujeto porque le crean y le condicionan efecto biológico o psicofisiológico. En cambio, en el operante instrumental, el sujeto actúa y modifica el ambiente a su conveniencia, a su situación intencional o propósito que haya querido realizar. En el caso del condicionamiento clásico, se aprende por asociación de estímulo, por contigüidad, o algo ocurrió antes, lo predispuso, en la memoria emocional se quedó y en cualquier situación asociada vuelve a aparecer, ¿no? Y en el caso del condicionamiento operante, la característica es que se aprende por consecuencias que originan la conducta. Las situaciones operatorias que hace el sujeto es para lograr, para tener una consecuencia, para tener un efecto. ¿Ok? Este cuadrito que está acá te puede enmarcar a ti muy bien la situación general de todo lo que es del modelo conductista. El modelo conductista a nivel general o la teoría conductista es estímulo-respuesta. Estímulo desencadena una respuesta. ¿Ok? Pero este modelo da lugar a que veamos dos tipos de condicionamiento. Un condicionamiento clásico, un condicionamiento operante. Y tienen características diferentes en razón de cada uno de ellos, como se haya presentado, descrito la teoría. El modelo que realmente, o el modelo conductual que se trabaja en el clásico es asociación de estímulo. Estímulo incondicionado que se asocia al estímulo condicionado. Este estímulo incondicionado es el que tenemos guardado en nuestra memoria emocional. Y el estímulo condicionado es el que inmediatamente se aparea dentro del contexto con lo que tenemos vivido, aprendido anteriormente a nivel emocional. ¿Ok? En caso del condicionamiento operante es la triple relación de contingencia. Estímulo discriminativo, lo que realmente es la motivación, lo que realmente enmarca la situación inicial de la acción, o que lo que desencadena la serie de acciones, respuestas operatorias, para tener un efecto, un estímulo reforzador o un estímulo consecuente. ¿Ah? En el caso de la conducta en lo clásico es respondiente de acuerdo a Skinner, la refleja, la psicofisiológica. En el caso de la operante, de acuerdo a Skinner, es la operante, la emitida, la de efecto. ¿Ok? El proceso mental que se trabaja especialmente en el clásico son las emociones. En lo que es el operante son los procesos mentales, los procesos cognitivos. Hay intención, propósito, pues. Las reacciones a nivel clásico son psicobiológicas, psicofisiológicas, por eso se dice reflejas. En cambio, las reacciones a nivel del condicionamiento operante son psicológicas, mentales. La acción en el caso de la clásica es inconsciente, involuntaria. La acción en el caso de la operante es consciente, voluntario.
El rol del sujeto en la clásica es pasiva o pasivo y en el operante es activo. El sujeto actúa, se mueve en razón de su propósito, su meta. Acá no, el estímulo llega, punca y reacciona. En el caso de la relación con el ambiente, ¿ya? En el caso del clásico es los estímulos impresionan al sujeto, no es algo esperado. Y en el caso del operante, el sujeto acciona y modifica el ambiente porque hay meta, hay propósito, hay intención, ¿ya? El mecanismo de aprendizaje en el caso del clásico es por contigüidad, por la asociación de estímulos. Y en el caso del operante, es la consecuencia que origina la conducta, el efecto. El reforzador de la conducta, en el caso del clásico, es el estímulo incondicionado. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras el estímulo incondicionado se mantenga vivo en ese recuerdo, en la memoria emocional, va a reforzar a los estímulos, a todos los estímulos condicionados. En cambio, en el condicionamiento operante, mientras esté el estímulo reforzador salga tal como se desea, la consecuencia, el efecto tal como se desea, lo que está reforzando son las respuestas operatorias. Para que realmente se extinga los estímulos condicionados en el clásico, tiene que extinguirse el estímulo incondicionado origen. Y ya no hay condicionamiento. En cambio, en el operante, para que realmente ya no haya las respuestas operatorias, no debe de haber logro, no debe de haber efecto, no debe de haber consecuencia. O sea, el estímulo reforzador tiene que extinguirse. ¿Ok? Mira, ese es en el caso de estas características que deben de tener tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante instrumental. Muy bien. Hasta aquí, ¿tienes algún detalle de comentario, algo que realmente quieras preguntar antes de irnos a la práctica? ¿Has entendido? ¿Se ha comprendido? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? A ver, jóvenes, ¿tienes algún comentario, pregunta? Sí se ha comprendido. Muy bien, Xiomara. Sí se ha comprendido, nos dice Aleska, nos dice Xiomara, todo bien, todo claro. Ok. Y nos dice Ariel. Entonces nos vamos a la práctica, ¿ya? Para que veamos a ver de qué manera un poquito podemos hilvanar lo que hemos estado observando, ¿ya? Dice acá en la práctica, en la número 1. Es indudable la importancia del aprendizaje en la psicología. En relación con dicho constructo, identifica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Un comportamiento aprendido se mantiene estable indefinidamente. 2. Todo cambio de comportamiento evidencia un aprendizaje. 3. Para los conductistas, un aprendizaje produce modificaciones mentales. ¿Cuál o en cuál estaría la alternativa? ¿Cuál puede ser la alternativa acá? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la alternativa? Vamos a ver, seguro ya contestaron aquí en el chat. Todavía no contestan. A ver, la número 1, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Sí, jóvenes? ¿Mm?
Vamos a ver las respuestas. A ver, ¿cuál sería su alternativa correcta en razón de lo que, de lo que estamos acá viendo? A ver, a ver, a ver. ¿Ah? ¿Cuál es tu alternativa? A ver, léelo, a ver. Acuérdense que de los errores aprendemos. A ver, vamos a ver si ya hay alguien que ha contestado. Ah, aquí ya han contestado. Ha contestado. Ariana nos dice la 1B. A ver, ¿quién dice algo igual o diferente, Ariana? A ver, ¿cuál sería ahí la alternativa correcta? ¿Mm? A ver, el otro. 1B, nada más, Ariana. Ariana es la única que está en el aula. Bueno, vamos a trabajar con Ariana, ¿ya? Miren acá. Un comportamiento aprendido se mantiene estable indefinidamente. El aprendizaje tiene que ver con la memoria. Si tú tienes aprendizaje, están guardados en tu memoria. Pero sabemos que en la memoria lo que no se usa se va a olvidar. Entonces esto no puede ser cierto. Un comportamiento aprendido se mantiene estable indefinidamente. Solamente puede ser indefinidamente aquel que esté relacionado a nivel emocional, pero no todo. ¿Ok? Entonces esto es falso. Todo cambio de comportamiento evidencia un aprendizaje. Todo cambio de comportamiento evidencia, o sea que cuando madura la voz es un comportamiento también. Cuando tuviste tus cambios primarios y secundarios, también da lugar a conductas, comportamientos biológicos. No, ¿verdad? Y la 3, para los conductistas, un aprendizaje produce modificaciones mentales. Los conductistas no manejan mente. ¿Entiendes? Es solo estímulo-respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la respuesta correcta? En la E. En la E. ¿Ya? Nos vamos a la 2. Al pasar por un lugar donde meses antes fue asaltada, nadie siente un aumento de su frecuencia cardíaca y respiratoria. Considerando los principios del condicionamiento, indica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. El lugar donde Nadia fue asaltada es un estímulo discriminativo. Nadie aprendió bajo el principio de asociación de estímulos. 3. El aumento de la frecuencia cardíaca ante el asalto es una respuesta condicional. A ver, ¿qué dices? ¿Es una respuesta condicionada a la 3? ¿Hay asociación de estímulo o es estímulo discriminativo? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver quién ya contestó. La 2B nos dice Patricia. Patricia nos dice la 2B. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más en la 2? A ver. ¿Mm? A ver, ¿alguien más?
Solo Patricia. Acá también nos dice, Ariana nos dice la 2D. ¿Ok? 2D, 2B. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver la última miradita y ya nos vamos a las respuestas. Ok. Vamos a contestar en razón de Aleska, que nos dice, Aleska nos dice A, Ariana nos dice 2D y Patricia nos dice 2B. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la respuesta. Mire, te dice, porque acá nos está hablando del lugar de meses antes fue asaltada y que le generó, ¿no? Nadie siente aumento, o sea, reflejos inmediatos a nivel inconsciente involuntario, ¿no? Entonces acá, el lugar donde Nadia fue asaltada es un estímulo discriminativo, o sea, ella fue ahí, digo, yo quiero ir allá porque quiero que me robe, no puede ser posible, ¿verdad? No va el estímulo discriminativo con el condicionamiento clásico. Falso. ¿Ok? Acá en la número 2, nadie aprendió bajo el principio de asociación de estímulos. Sí. Le asaltaron un día anterior, un mes anterior, antes y lo asocia con el evento actual. Asociación de estímulos. Este es verdadero. Y acá, el aumento de la frecuencia cardíaca ante el asalto es una respuesta condicionada. No. Esa respuesta es refleja, es producto de un condicionamiento, sí, del miedo, sí, eso sí, pero no es, esto es reflejo fisiológico. Genera como característica reacciones psicofisiológicas. Pero la respuesta condicional, creo que acá lo he movido, pero la respuesta condicional es el miedo. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta correcta está en la letra B. ¿Ya? Nos vamos a la última, ¿ya? En relación con el comportamiento de los leones, cuando un macho es viejo o se encuentra lesionado, puede ser reemplazado por un nuevo macho más joven y fuerte, debido a la competencia reproductiva. Competencia reproductiva. Estos machos suelen cometer infanticidio, eliminando a las crías del macho anterior. Así los genes del macho dominante se perpetúan en la población de leones. El texto anterior ejemplifica un caso de comportamiento aprendido, no aprendido, ¿m? Denominado instinto, maduración, adaptación. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, eso sí ya lo tienes ahí, más rapidito. ¿Cuál sería la respuesta ahí correcta en la 3? A ver, vamos a ver. La 13 es C, nos dice Patricia. A ver, ¿alguien más quiere contestar? A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? Estamos hablando del mundo animal. El mundo animal maneja mucho el instinto, mira. Mucho maneja el instinto. Y el instinto no se ha adquirido, viene innato, ¿ok? Por eso lo que contesta Patricia, y tal vez alguien más, Patricia, está bien contestado. Es no aprendido y es denominado instinto, ¿ya? Las claves que están en relación a tus separatas son, las 3 primeras son las de las que hemos visto en el PPT, 1E, 2B, 3C, 4E, 5A, 6C, 7B, 8B, 9E y 10C. ¿Ok? Jóvenes,
¿Tienes algún comentario, alguna pregunta que realmente te dé lugar a una inquietud, una duda para poder contestarte? ¿Mm? ¿Tienes algún comentario que quieras? Profesora, Sí, te ¿podría escucho. explicar lo de la triple relación de contingencia, por favor? Ok. La triple relación de contingencia está directamente vinculado al condicionamiento operante instrumental. ¿Ok? Aquí ves. Solo es instrumental, operante instrumental. En esta triple relación de contingencia, lo que nosotros vamos a determinar siempre es esta línea de acción. ¿Cuál es la línea de acción? Que hay un estímulo discriminativo, hay una respuesta operatoria que no es una, puede ser muchas, y hay un estímulo consecuente o reforzador o efecto o logro. ¿Ok? Realmente lo que marca este tipo de acción en el ser humano está obedeciendo a una meta, a un propósito, a una idea, a un objetivo que se quiere lograr. Cuando nosotros queremos lograr algo, hacemos una planificación para poder ejecutarla. Esa ejecución son conductas operatorias, pero para esto necesita planificación, ideación. Por eso la conducta voluntaria del ser humano es una conducta ideada, es una conducta planificada, organizada, ¿ya? Que lo va a llevar de lo simple a lo complejo a tener una serie de acciones para lograr o para conseguir lo que quiere, pues. Por eso, ¿qué cosa es lo que tú quieres? Yo voy más a lo de ustedes para que se den cuenta mejor. ¿Cuál es tu estímulo discriminativo ahorita? Tu estímulo discriminativo, tal vez vamos a ponerlo en situación más cerca, es ingresar a la universidad. Mira. Ese es tu estímulo discriminativo. ¿Cuál es tu conducta o tu situación operativa o tus respuestas operatorias que tú haces? ¿Qué cosa es lo que tú haces? ¿Tú qué cosa es lo que haces día a día? Vas a clases, haces tus resúmenes, haces tus repasos, investigas, averiguas, repites, etcétera, te autoevalúas, haces supervisión de lo aprendido, respuestas, son conductas, pues, son respuestas operatorias. ¿Te das cuenta? Estas son respuestas operatorias. Pero ¿con qué finalidad lo haces? ¿Con qué finalidad lo haces? Lo haces para conseguir una consecuencia que específicamente tiene que ser, pues, ingresar, ¿verdad? Ese es tu logro, ese es tu efecto, ese es tu reforzador, esa es tu consecuencia. ¿Lo entiendes ahora mejor, hija? ¿Aló? Sí, profesora, gracias. ¿Ya? Esta triple relación de contingencia no puedes considerar que solamente es una conducta operatoria. Esto, por eso te puse acá R, mira, R. R es acción, R es actividad, R es reacción, R es conductas, R es comportamiento. Por eso es que yo te explico aquí en razón de conducta. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Que les vaya bien, ¿ya? Ya nos estamos viendo, ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Suerte para todos. Que les vaya bien.